Bienvenidos a los 50 Best Bites. Soy Leonor Espinosa, chef del restaurante Leo en Bogotá, Colombia. Y yo soy Joseph Archbold, chef del restaurante Receta Michelá y Octo en Bocas del Toro, Panamá. Joseph, es un gusto conocerte y me encantaría que pudieras contarme un poco sobre su trabajo y tus restaurantes. Yo hace más o menos 5 años que regresé a Panamá y después de haber viajado un poquito, haber estudiado, y venía con la idea de volver a hacer un poquito la cocina de nosotros. Mi mamá tenía restaurante aquí en Panamá, yo crecí en su restaurante. Así que para mí la idea era de continuar un poquito su trabajo, y empecé con un restaurante que agarré el mismo restaurante de ella, solamente le cambié el nombre al restaurante porque ya tiene un hotel. El hotel se quedó con el mismo nombre, era como buscando la manera de hacer esa simbiosis entre nosotros, y de llevar el lugar quizás un poquito más eh, un poquito más autóctono, pero con una visión también global, con nuestras raíces, nuestros productos. Entonces empecé el restaurante Receta Michelá, que está en una pequeña isla del Caribe panameño, es un archipiélago, el archipiélago de Bocas del Toro. Y luego de eso le hice una pausa para abrir un lugar eh, más, como más convivial, que es una parrillada caribeña que se llama Octo. Y tengo entendido que Receta Michillá ha sido seleccionado para formar parte del espíritu de América Latina. Sí, el restaurante Receta Michelá, bueno, yo me enteré hace la semana pasada, y me parece una muy grata sorpresa. Estamos muy contentos de poder formar parte de esta colección que crearon los Latin American 50 Best, que celebra, ¿no?, los establecimientos que han tenido de alguna manera un impacto positivo en la cultura y en la cocina local. Conversábamos sobre la cocina panameña, que definitivamente está arraigada en influencias de otros países como chinos, los nativos indígenas, los afros que llegaron, algunos directamente de África como esclavos, pero también llegaron como tu familia proveniente de las islas de Providencia, donde efectivamente fueron los ingleses quienes colonizaron esta isla y hay se nota en sus costumbres que hay influencias de este país. Pero esa cocina afrocaribeña, que es universal en todo el Caribe, ¿cómo se refleja en tu restaurante y por qué te decidiste dedicarte a ella? Bueno, en verdad yo creo que fue un proceso bastante sencillo, de estar buscándole el sentido al tipo de comida que queríamos hacer una vez ya teníamos abierto el restaurante, porque cuando lo abrí todavía no estaba seguro de si quería hacer comida tradicional caribeña o, o una cocina más moderna, viniendo yo de Francia, entrenado allá, para ver si hacía comida francesa o algo. Fue un tema que tenía al principio, pero rápidamente me di cuenta de la gran variedad de productos que nosotros teníamos en el área y que muchos de esos no se utilizan. A mí me gusta mucho la idea de poder darle, que la gente que nos visita a través de la gastronomía conozcan el lugar. Y entonces basamos nuestra cocina en algo que lo tenemos hoy en día bastante claro, en nuestros sabores culturales. Esa mezcla de sabores. Un ejemplo sería, nosotros podemos mezclar curry con leche de coco y jengibre, y ya ahí, para alguien de nuestra tierra, sabe a mamá, sabe a abuela. Sí, maravilloso, claro. Y cuando hablo que el Caribe es universal, por ejemplo, uno viaja a Aruba, uno viaja a las islas de Santa Lucía, uno viaja por esos territorios y es lo que yo decía, la influencia inglesa. Porque el curry, cuando uno va a estas islas, cuando uno va a estos territorios y come curry, la gente se pregunta, pero ¿por qué? Porque los ingleses también llegaron como esclavos a estas islas y trajeron las especias. Y en estas islas
está esa multiculturalidad. Ujú. Eh, Influencia francesa, influencia inglesa, influencia española, influencia afro y con nuestra cultura nativa. Volviendo a lo que me contabas, también hay veo que tu cocina se sustenta como se está sustentando en un lenguaje universal hoy en día. Una cocina donde se resaltan los productos de la biodiversidad, ¿sí? Mostrar ese producto y esa biodiversidad ligada a los saberes ancestrales. Es básicamente esa sabiduría que ha generado de tu mamá Xiomara, de doña Xiomara, Ujú. que ha influenciado también en tu oficio y ha influenciado también en tu cocina. Sí, claro, y viniendo de usted, que quiero que sepa que yo veía su programa cuando estudiaba cocina, eh, siquiera hace cuánto tiempo atrás, pero digo, para mí estar aquí escuchando esto de usted, que ya tiene esa trayectoria en Colombia, me parece que es el trabajo que ha hecho usted en Colombia con lo que tiene usted en Colombia, con todo lo que le tiene el sentido. Y a mí me gustaría poder preguntarle cómo podemos usar la gastronomía como una herramienta para avanzar en nuestra sociedad enriqueciendo nuestra cultura. Yo comencé un restaurante en el 2005 y en el 2005 yo tenía el conocimiento de mi región Caribe, de donde provenía, gracias a que mis abuelos tenían fincas en este territorio y movían el ganado de una región a otra y eso me Ujú. permitió hacer unos viajes geográficos bien interesantes y ahí nace, digamos, como esa inquietud por reconocer el territorio. En el 2007 empecé a viajar por regiones de Colombia, sobre todo de asentamientos indígenas y asentamientos afro. Y empecé a entender que la cocina colombiana iba más allá de una cocina de regiones y que esta cocina se afianzaba más en la vida del hombre en los territorios, cocina de Ujú. ecosistema. Ahí empiezo a cambiar, a transformar, digamos, todo ese imaginario que yo podía tener de la cocina colombiana y a volverlo mucho más real. Entonces me di cuenta que en estas comunidades había un gran valor patrimonial y que eran comunidades que tenían pobreza monetaria, que tenían problemas de seguridad alimentaria, que tenían problemas de visibilidad y que eran comunidades que necesitaban de un apoyo para que se volvieran más reconocibles y cómo a través de unos procesos de desarrollo gastronómico generar cohesión social. Y es ahí cuando uno empieza a darse cuenta que la gastronomía, y ahí empecé a darme cuenta que la gastronomía era un motor de desarrollo muy importante. Y, y sumado a que mi hija en esos momentos estaba viniendo de vivir en la India, había estudiado una carrera muy ligada a temas de desarrollo y empezamos a trabajar juntas con su conocimiento de una política mucho más, una culinaria mucho más enfocada a política, enfocada a estar más cohesionados, más relacionados con el territorio. Ok, increíble, ¿no? Es increíble el trabajo que ustedes han hecho. Como alguien que ha trabajado con comunidades indígenas por tanto tiempo, ¿cómo cree usted que los chefs podemos apoyar mejor a estos grupos al trabajar con ellos? La mejor manera es trabajar conjuntamente. Muchas veces, y eso lo aprendimos como organización sin ánimo de lucro, aprendimos a que estas comunidades todo el tiempo reciben, pero son muy pocos los proyectos en los cuales vinculas a la comunidad desde un principio. ¿Cómo vinculas a la comunidad? Haciendo parte. Las investigaciones se hacen a través de personas que conocen territorios, vamos a hablar de las comunidades indígenas de nuestras selvas, Ujú. tanto Pacífico como Caribe, donde hemos trabajado, y, y cómo empezar todo el tema de investigación a través de la sabiduría ancestral, que los abuelos son para ellos los que pueden proyectar su conocimiento.
Eso por un lado. Por el otro lado, trabajamos con un grupo de especialistas biólogos que recorren el territorio para ver qué especies, y sobre todo etnobiotánicos, gente que conoce con qué se alimentaban históricamente estas comunidades, los usos étnicos de los ingredientes. Y luego involucramos a la comunidad en la forma como vamos a desarrollar los proyectos de cierta manera que ellos sientan que el proyecto es una forma para mejorar su bienestar. Básicamente es eso. Y creo que en parte por eso es que los proyectos han sido exitosos y ellos han logrado entender que a pesar de las dificultades económicas y sociales que padecen y que seguramente van a seguir padeciendo, tienen una forma nueva de alimentación y son esas especies biológicas que logramos que incluyeran en su dieta alimentaria. No, sí, me parece muy interesante porque de alguna forma ya usted tiene mucha experiencia en algo que nosotros apenas siento que estamos empezando. Y o sea que para mí esta es muy enriquecedor es poder escucharle, escuchar su experiencia. Creo que en medio de tanto, bueno, de la pandemia y cosas negativas, creo que asimismo vendrán muchas cosas positivas. Una de estas cosas también es darse cuenta, pero yo creo que al final no es solamente que piensen en las comunidades indígenas, en este caso, que nosotros tenemos, no solamente que piensen, sino que sepan que esto es una herramienta que tenemos a nuestro favor de progreso, de mejorar nuestra calidad de vida, de que sepamos de que esa es nuestra riqueza, porque yo creo que esa es la diferencia. Al final, cuando te das cuenta de cuál es tu riqueza de algo que veías, porque para ti es normal, lo tienes ahí, ¿no? Pero no, la gente viene y se quedan, wow, y esto. Y para nosotros los cocineros, que me ha pasado mucho en el restaurante, viendo cómo cocinan ellos, inclusive sin darme cuenta, una de las técnicas que estoy utilizando más en el restaurante, en los restaurantes, la vi en una reunión un día donde estábamos ahí, nos invitaron y ellos estaban cocinando casi que en una fogata en el piso y vi que estaban ahumando pescados con la concha del coco. Eso honestamente yo nunca lo había visto. Y me dije, pero wow, o sea, ¿cómo uno, todo lo tenemos aquí? Y le digo esto porque yo había mandado a buscar casualmente un saco de leña de Nance, que había que mandarlo a buscar a yo no sé dónde. Y ahí todavía, hace 5 años, ahí todavía está el saco de leña de Nance. Pero fíjate en esta técnica cuando logras ver las influencias de dos culturas. Los indígenas ahumaban para conservar, por Es supuesto, son correcto. animales de monte, y los afro aportaron el uso del coco. Entonces, es algo que Totalmente. siempre he visto en las comunidades afro, tanto caribeñas como pacíficas, y es ahumar con los residuos que quedan del coco después de extraerle la carne, Sí. después de traerle el fruto, y además con la estopa, o sea, que con lo que lo protege. Es correcto. Sí, entonces vemos ahí cosas maravillosas del lenguaje caribe, porque yo siempre he dicho algo, Josep, y es, uno no puede hablar cuando Latinoamérica comience a hablar en temas de territorio como un valor universal propio, marcaremos una gran diferencia ante el mundo. El Caribe es un lenguaje donde todos nos comportamos iguales y lo podemos ver aún más hoy en día, no a través de la culinaria, que no ha sido tan visible, que gracias a tu trabajo se hace visible, y otros cocineros en República Dominicana, en Puerto Rico, que están haciendo un trabajo increíble. Pero uno lo puede apreciar más en la música, porque Totalmente. hoy en día, por ejemplo, el reggaetón es consecuencia de los ritmos afrocaribeños que se originan entre Puerto Rico y se originan dentro de Panamá. Es más visible ver esa cultura que nos hace un territorio único, nos comportamos iguales, tenemos la misma forma de hablar, de comunicarnos, nos expresamos igual a través de la culinaria, y eso es
eso también se puede mostrar a través de las creaciones de los platos, porque las creaciones de los platos de los cocineros hoy en día están enfocadas en eso. Me gustaría preguntarle qué predicciones tiene usted. Sé que es bastante complicado, pero su idea de qué es lo que va a estar pasando ahora luego, que vaya tomando todo como su cauce nuevamente, ¿no? Con esta situación que estamos viviendo actualmente. Creo que las cocinas se van a reforzar más hacia lo local. Totalmente. Creo que va a haber una reconciliación de los consumidores en el caso de países como Panamá o Colombia que han estado desarticulados de las tradiciones culinarias y de las memorias históricas culinarias. Pienso que ese consumidor va a ser aún consciente o un poco más consciente de la importancia de apoyar de alguna manera, aunque no lo sepa indirectamente, ese primer eslabón de la cadena productiva, donde están nuestros pescadores, están nuestros cultivadores, debido a que precisamente los cocineros, que ya algunos hemos tenido una gran ventaja para visibilizar los ingredientes locales, otros tendrán que sustentarse y pasarán de ser restaurantes de cocinas de otros países, dadas las dificultades y dado porque se va acostumbrando a un consumidor a que sea mucho más responsable. Yo pienso que eso es lo más positivo que nos ha podido dejar la pandemia. Por supuesto, en términos económicos, el sector será un sector deprimido. Se habla para Latinoamérica que la industria del turismo va a recobrar su fuerza que tenía antes de la pandemia hacia comienzos del 2024. Esto no significa que no vaya a tener una graduación, pero recordemos que cocina y turismo quizás son las dos áreas más afectadas y que están unidas y que seguramente empezarán a fortalecerse. Muy pocos restaurantes podrán resurgir, muy pocos podrán resucitar. Ese es el impacto más negativo. Y yo creo que algo, para resumir algo positivo, tendremos en Colombia y en países donde nuestras economías están arraigadas en pilares de explotación de los recursos, a empezar a pensar en que la cultura, la biodiversidad, las tradiciones orales, las cocinas pueden convertirse en una columna para aportar al Producto Interno Bruto de nuestros países y que ojalá y Dios quiera sean estos valores culturales patrimoniales donde se enfoque la visión de nuestros estadistas, de nuestros gobernantes. Quiero felicitarte realmente por tu trabajo, por esa conciencia que tienes, por visibilizar estas tradiciones caribeñas y más ahora aún de tus antepasados, de dónde vienen, poder fortalecer y visibilizar esa región de Providencia muy afectada hoy en día, donde casi que todo está destruido. Felicitaciones nuevamente, me ha encantado hablar contigo. Gracias, Leo. Y ojalá hay mucho ánimo para seguir adelante, porque con esa visión seguramente vas a lograr muchos éxitos. No, no es fácil, pero ahí tenemos que mantenernos. El placer es mío, Leo, de verdad. Apenas se pueda, espero que todo te salga bien también con lo que estás haciendo en Colombia, que nos parece, creo que es inspiración para muchos de nosotros, para muchos cocineros, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Y quizás nos vemos pronto entonces, o por allá o acá en Panamá. Claro que sí, Joseph. Un abrazo muy fuerte. Igualmente.